Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondido entonces Jesús y les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente lo hace. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesús fue un hombre que vivió dependiendo de la dirección de Dios en su vida, todos los días de su vida. Lo que vemos muchas veces en nuestra vida es que queremos hacer la voluntad de Dios. La expectativa de hacer nuestra propia voluntad nos deprime, porque vemos el fracaso de nuestra vida. Pecado, todo aquello que ha destruido nuestra vida como personas, lo repudiamos. Y Dios muestra su voluntad a nuestra vida como un camino en el que tú y yo podemos elegir para que el hacer su voluntad sea el agrado de nuestra vida. El hombre caído no puede hacer la voluntad de Dios. Puede haber personas que, sin haber nacido de nuevo, quieran hacer la voluntad de Dios. Pero no habrá esa obediencia y sumisión que Jesús tuvo al Padre en nuestra experiencia con el Evangelio. Tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios de buena voluntad si no hemos nacido de nuevo. Si la vida de Dios en nosotros, que es la manifestación de esa nueva vida en Cristo que tenemos, no demuestra eso en nuestros corazones. El hombre que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su vida, y que eso no es como una teoría, sino como una experiencia personal en su corazón, no va a poder hacer la voluntad de Dios de buena voluntad. Es posible que tú veas por algún tiempo que hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora lo hacen desde esa actitud sin haber tenido esa experiencia personal en su vida. El hombre que no ha nacido de nuevo, como Nicodemo, necesita nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se expresa en medio de nuestras vidas en que queremos hacer su voluntad. No es una idea emocional de un instante. No es un deseo por algún interés que pueda traer eso a nuestras vidas. No es por algún beneficio que vayamos a recibir. No, hacer la voluntad de Dios de buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que el deseo genuino de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, pero no hacerlo por imposición, por cumplir las reglas, porque es un yugo que tenemos que ponernos. No, lamentablemente ese tipo de motivaciones en nuestra vida que nos llevan a hacer la voluntad de Dios, que no son genuinas, terminan en zozobra. La voluntad de Dios en nuestra vida termina siendo una carga. Más religión en nuestra vida, más cargas pesadas en nosotros. ¿Qué quiere el Señor en nuestra vida? Que hagamos su voluntad, pero de buena voluntad en nuestro corazón. Quitando toda motivación egoísta de nuestra vida y poniendo en primer lugar en nuestra vida que el hacer su voluntad de buena voluntad es el mayor tesoro de nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios como Jesús vino. Jesús vino, dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Pero esa voluntad que Jesús hizo fue en obediencia y sumisión al Padre. Lo que más manifiesta en nuestra vida que hacemos la voluntad de Dios no es las cosas que hacemos, sino con el corazón cómo hacemos las cosas. Y Jesús
mostraba que para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que manifestar dos cosas en nuestra vida: obediencia y sumisión. ¿A quién? A aquel al que le debemos en nuestra vida. Obediencia y sumisión en el sentido de hacer su voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No porque mi voluntad me haya degradado de tal manera que ya no pueda ni mirarme a la cara. No, no es por eso. Es que el hacer la voluntad de Dios en mi vida se ha vuelto el todo en mi vida. Jesús habla aquí como el que tiene autoridad en su vida. El que tiene autoridad en su vida viene aquí y nos muestra que el camino de la excelencia para cualquier cristiano es vivir en total dependencia de Dios en su vida. Aquí vamos al de aquí. Jesús dice: de cierto os digo, nada puede el Hijo hacer por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre, en obediencia y en sumisión. No vino a hacerlo como consecuencia de otra cosa, sino de eso en su vida. Eso transforma la realidad de aquellas cosas que hacemos en nuestra vida. Cuando el hacer la voluntad de Dios se torna en nuestra vida una voluntad graciosa en aquello que hacemos. No es una imposición, un yugo, sino es la consecuencia natural en nuestra vida de que aquel que vive en nosotros nos lleva a hacer su voluntad, de buena voluntad en nuestros corazones. Amén, hermanos. Jesús era un hombre que tenía voluntad propia, como lo somos tú y yo. Él tenía poder, capacidad para decidir, para elegir, para tomar decisiones. No es que era un autómata, un robot. No es que lo controlaban vía satélite. No. El Señor tenía autonomía propia para hacer las cosas. Pero Él se despojó, perdió el derecho de ejercer su voluntad para hacer la voluntad de Dios en su vida. Cuando Cristo viene a vivir en nuestra vida, Él va a trabajar en nosotros para que, conquistando nuestros corazones con su amor y con su palabra, podamos voluntariamente perder nuestra voluntad. Llevar a la cruz esta voluntad egoísta y tóxica que tenemos en nuestra vida, este ser dominante que vive en nosotros, para que en nuestra vida la única voluntad que prevalezca sea la voluntad de aquel que vive en nosotros. En Jesús, el hombre, había dos voluntades. Recordad que Jesús era uno en dos. Era el hombre, Jesús, humano, como tú y como yo, y la divinidad viviendo en él. Para la divinidad venir a vivir en Jesús, tuvo que venir en humillación. Vino del cielo, era Dios, se hizo hombre en el cuerpo de Jesús, el Jesús histórico, y vivió en él. Allí había dos voluntades. Dos voluntades que debían de conciliarse, que debían de convivir. Y lo que el Evangelio quiere hacer en nuestra vida, lo que Jesús vino a hacer en nuestra vida, es a llevar a morir nuestra voluntad en esa cruz, para que solo la voluntad de aquel que vive en nosotros pueda prevalecer en nuestra vida. Ya no vivo yo, dice Jesús, ya dice Pablo, mas ahora Cristo, no es mi voluntad la que dirige mi vida, es la voluntad de Cristo en mí, la que conquista mi corazón, lleva a morir mi voluntad en Él, para que la reacción de mi vida sea el hacer la voluntad de Dios de buena voluntad.
Porque lo que Dios quiere ver en nuestra vida no es que seguimos a un Dios exigente, riguroso, que pone condiciones y más condiciones en nuestra vida, que tenemos un sentido de deuda constante con Él. Yo no tengo ninguna deuda, Señor, yo no tengo ninguna deuda con Jesús. Él ya pagó todas mis deudas allí en la cruz. Quita esa carga de mí para que el servirle, el seguirle, el hacer su voluntad no sea una deuda que tengo que pagar. Eso es lo que quería hacer el hijo pródigo cuando volvió a casa. Él sentía la deuda en su conciencia. Dijo, Señor, hazme aún siquiera como uno de tus empleados. ¿Para qué? No era para resarcir al Padre, era para poder devolver al Padre todo aquello que se había llevado injustamente. Pero Dios no quiere empleados con Él. No quiere personas que le sirvan para recibir un salario a final de mes. No. Dios quiere hijos, personas que se relacionan con Él en esa experiencia de esa paternidad y de esa filiación que tenemos con nuestro Padre. Y yo no tengo deudas con mi Padre. No le debo nada. Y le debo todo. Porque Él me hace sentir eso cuando recibo su palabra en mi vida. No me hace sentir deudor de Él como un esclavo. Me hace sentir como un hijo. Un hijo que vive permanentemente recibiendo, satisfaciéndose de Él en nuestras vidas. Dos voluntades en una. El hombre no nacido de nuevo tiene una pugna con Dios, tiene una lucha con Dios. Esa lucha es su voluntad, el querer hacer lo que Él quiere, y Él, obediente y sumiso, hacer la voluntad de Dios. Hay dos voluntades que luchan ahí. En Jesús había dos voluntades ahí. No luchaban, porque conciliaron sus voluntades en una. Jesús, el hombre histórico, Jesús, no Jesucristo el que murió en la cruz, Jesús, el hombre histórico, como tú y como yo, era un hombre que vivió 100% dependiendo de la voluntad del Padre en su vida. Cuando Jesús dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, no habla del Cristo. ¿Sabes de quién está hablando? De Jesús hombre. Él vivió dependiendo de la dirección de Dios en su vida. Vivió por fe, vivió absolutamente por la fe. Dos voluntades en una, para ser una, y esa una nos lleve a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida por buena voluntad de nuestro corazón, por disposición de nuestra vida, no por imposición. No porque me siento deudor de la obra de remar de los hermanos cuando llegué aquí me ayudaron. No, yo no tengo eso tengo eso como un motivo de alegría en mi vida. Pero ese no es el motivo principal. Ni lo debe de ser nunca en nuestra vida. Es verdad que eso es bueno, es grato y es bueno. Pero el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida solo tiene una motivación, que hemos sido conquistados por aquel que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, yo no hago lo que quiero. Y cuando hago lo que hago, lo hago dependiendo de Dios. Jesús dice, te repito, yo no hago lo que quiero. Y lo que hago, lo hago en dependencia del Padre en mi vida. Ahora vamos a tu vida y a la mía. Cuando la voluntad de Dios en tu vida es la prioridad de tu vida, yo digo, yo no hago lo que quiero.
Y ahí está el problema en nuestra vida. Las dos voluntades que luchan. Una por hacer aquello lo que uno desea. Y otra por estar obediente y sumiso a la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús te dice, yo te digo esta mañana, yo no hago lo que quiero. Y lo que hago, lo hago en dependencia del Padre en mi vida. Nada puedo hacer por mí mismo. Ahí ves cómo la voluntad queda rendida a la voluntad de Dios, y lo que hace Jesús no lo hace por iniciativa propia. Él no tenía un proyecto propio. Él tenía una dirección de Dios en su vida. No tenía autonomía. Hay personas que son creyentes, pero tienen autonomía. ¿Qué significa eso? Que no viven dependiendo de la dirección de Dios en su vida. No son sumisos a la voluntad de Dios. Dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hacen luego lo que mejor les conviene a su vida. Y ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Es esa pugna, esa lucha de la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. Jesús era un hombre que no tenía voluntad propia. Eso no significa que no tengas iniciativa. Significa que la iniciativa que mueve tu vida no proviene de ti, sino proviene de la gracia de Dios en tu vida, de aquello que Dios quiere que tú hagas, de su voluntad en ti, que termina siendo la prioridad en tu vida. No te hace un inútil, un pasivo. Algunos dicen, bueno, yo no tengo voluntad, soy como un robot aquí en la iglesia. No, tú no eres un robot aquí en la iglesia. La vida de Cristo en ti no te va a dejar pasivo. No te va a poner en la retaguardia. No te va a dejar de ser un inútil. No. La vida de Cristo en ti produce esa iniciativa santa en tu vida para que no pierdas el tiempo en gastar energías en tu propia voluntad y gastes las energías en la voluntad que es de Cristo. Amén, hermanos. Porque eso es lo que produce fruto en nuestra vida. Lo más inútil de nuestra vida es gastar el tiempo en hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el resultado es pífio, cero, o casi cero. Hay personas que hacer su voluntad les recompensa con dinero y con otras cosas. Ahora, eso no significa que tengas éxito en tu vida. Porque el éxito aparente de las cosas que están aquí abajo no abre la puerta de los cielos para nadie. Jesús decía, nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Dice eso? ¿Cómo podía Jesús ver lo que hacía el Padre? Esa es la experiencia de la fe. Ese es el vivir por fe. Cuando tu mirada no está puesta solo en las cosas de aquí abajo, que tu voluntad desea, sino que estás en comunión, estás en sintonía, en conexión con lo que el Padre quiere para nuestra vida. Y Jesús desistió de hacer su voluntad. Porque Él no vino aquí para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Por eso tú y yo estamos sentados aquí y hoy somos justificados por su obra en esa cruz. Y ya ninguna culpa y ninguna condenación hay en nuestra vida. Él hizo lo suficiente para que no arrastremos nuestras culpas como pecadores, sino podamos mirar con dignidad a los que están con nosotros, porque Cristo nos redimió de nuestros pecados. Amén. Dos voluntades que luchan. Una lucha por hacer lo que ella quiere. Esa es tu voluntad. No lucha en favor de Dios, no lucha en favor de los desfavorecidos, no lucha en favor de aquellos que están en oprobio, en sufrimiento, no. El perímetro donde se mueve nuestra voluntad es un perímetro tan pequeño que solo entramos nosotros ahí, nadie más. Los demás quedan excluidos de eso. Y pasan alrededor nuestro en nuestra vida tan cerca y no somos incapaces de poder mover nuestro corazón hacia misericordia para ellos. Porque tu voluntad es tóxica, dañina.
hace daño a nuestra vida y contamina todo lo que hace. Ese tirano que vive en nosotros, si no es llevado a la cruz a morir cada día, es un tirano lleno de deseos egoístas que solo piensan en sí mismo. Cuando yo no era cristiano, ¿tú crees que a mí me importaba un drogadicto? De ninguna manera. Si yo tengo que elegir entre tú y yo, ya sabes lo que te espera. El patíbulo. Pero ahora puedo elegirte a ti porque Cristo trabajó en mi vida para que mi vida no sea el centro yo, sino sea Él. Para que mi voluntad no sea la mía. Está impregnada de egoísmo, tóxica, envenenada por el deseo de ser como Dios. Y ahí el resultado es pifio en nuestra vida. Algunas personas dicen, yo quiero que el Señor me use. Yo te digo en esta mañana con sencillez, mi mayor deseo no es que Dios me use. Mi mayor deseo es hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios por la gracia que Él me da, Él me va a usar. Amén, hermanos. No busques eso. Aunque eso sea la consecuencia de que al hacer la voluntad de Dios en tu vida, Dios te va a usar como un instrumento de gracia allí donde vayas. Pero no es el buscar, sino es el permanecer y el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que nos permite que Dios pueda usar tu vida. No es en buscar los altares donde los demás puedan ver y tú te puedas exhibir como una persona exitosa. No, busca otro camino. Camino más perfecto para el hombre es el camino de la voluntad de Dios. No hay otro cauce en el que tu vida vaya a dar más fruto. ¿Cómo conciliar esas dos voluntades? Ahí está el gran desafío de nuestra vida. Esta voluntad egoísta que vive en mí. Y llevándola a la cruz cada día. Esta voluntad que quiere ponerse por encima de la voluntad de Dios. Y con la cual Dios no exhibe un tratamiento de muerte para nosotros. No es que Dios quiere hacerte un robot a ti, no. Dios quiere que le elijas a Él. Tú elegirle a Él. Y elegirle para hacer su voluntad. De buena voluntad. Significa con el corazón. Señor, no hay otra voluntad más importante que el hacer tu voluntad. Y no el hacer tu voluntad por hacer tu voluntad, sino el hacer tu voluntad de buena voluntad en mi vida. Amén, hermanos. Vamos a leer en el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. ¿Cómo puede ser eso posible? Ahí está el trabajo de la cruz en nuestra vida. Es el alfarero que pone las manos en la vasija. Es poner nuestra vida en manos de aquel que va a moldear nuestra vida, moldear tu voluntad, para que tú desistas de hacer tu voluntad y te enamores en hacer la voluntad de Dios. Ahora, dos voluntades que luchan. Una
por hacernos desistir de aquello que queremos ser, de aquello que queremos hacer, y otra voluntad que lucha por hacer aquello que ella quiere hacer. Es una lucha visceral, es la lucha de tu propia existencia, de lo que tú eres. Solo el trabajo de la cruz en nuestra vida diario hace posible que podamos ir perdiendo el deseo de hacer nuestra voluntad, el deseo de hacer lo que queremos, para hacer aquello que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y no que lo hagamos por imposición religiosa, sino lo hagamos de buena voluntad en nuestro corazón. Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad, siempre de buena voluntad, siempre como tú deseas, siempre en esa obediencia y sumisión que tú anhelas ver en mí, por el amor que tú me has mostrado, por la conquista que tú has hecho en mi vida, para que yo pueda ser recíproco contigo y hacer eso que tú haces. ¿Cómo librarte de tu voluntad? Por medios pacíficos, porque hay medios más duros, pero ¿cómo librarte de tu voluntad? Solo la cruz puede hacer eso en nuestra vida. No es solo una decisión de nuestra experiencia con el Señor, sino un trabajo de la cruz constante en nuestra vida. Ese trabajo constante que la cruz va haciendo en nosotros va, reduciendo el deseo de hacer lo que nosotros queremos, para mover nuestro corazón a hacer aquello que Dios quiere en nuestra vida. El mayor logro del Evangelio en nuestra vida es es vencer tu voluntad que Dios imponga por amor su voluntad en nuestra vida. Lo que más demuestra la conversión en nuestra vida en verdad no es solamente el cambio externo de nuestra vida, cambio de conducta o el cambio de actitud en nuestro corazón, sino que va más profundo el arado. El arado va más a fondo ahí. Hay que meter más a fondo el arado para sacar las piedras que están impidiendo que la semilla pueda ser sembrada ahí. Y a veces hay que abrir la tierra bien profundamente para echar la semilla. Pero hay que limpiar primero lo que hay ahí abajo. Y lo que hay ahí abajo en nuestro corazón es esa voluntad egoísta arraigada en nosotros. Ese ser que domina nuestra vida. Domina tu voluntad, tus deseos, tus decisiones, tus pensamientos, tus necesidades. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y Él lo hace. Lo hace cada día. Para que podamos elegir hacer la voluntad de Dios por lo que ese trabajo está haciendo en nosotros. Yo no elijo servir más a Dios porque las recompensas de este mundo son mayores aquí abajo. No. Muchas veces las recompensas que recibimos en este mundo son unas recompensas de sufrimiento y dolor. Son las adversidades más a veces que llenan nuestras vidas. Luego, si no son las recompensas de aquí abajo, ¿por qué seguimos haciendo la voluntad de Dios? Porque Él es el que mueve en nuestra vida a hacer eso. Él hace posible que podamos enfrentarnos a cualquier adversidad en nuestra vida, sabiendo que el hacer la voluntad de Dios hace posible que podamos soportar y convivir con las dificultades que en nuestras vidas hay. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Eso no lo decía un hombre que vivió en el tercer cielo toda la vida. No, fue David. Un hombre que tuvo infinidad de luchas y de conflictos familiares, personales, con sus soldados, con el Señor. Pero por encima de todas esas experiencias
difíciles que tuvo que enfrentar, él sabía profundamente en su vida que el hacer la voluntad de Dios, de buena voluntad, era el mayor patrimonio que tenía en su vida. ¿Cuál es el mayor patrimonio que tienes en tu vida, querido? El mayor patrimonio que yo tengo en mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y lo hago buscándolo hacer cada día de buena voluntad, estimulando no solo en mi vida, sino en los que están conmigo, que aquello que hacemos lo hagamos de buena voluntad en nuestro corazón. No lleno de personas a tu alrededor que te siguen a ti, siguen el trabajo de la obra, pero no lo hacen motivados por la motivación correcta en sus vidas. Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, en la oración de Mateo 6, en el versículo 10, le dijo, cuando el Señor les enseñó a orar a los discípulos, le dijo, y cuando oréis, orad así, venga tu reino. ¿Y qué dijo después? Y hágase tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. El comienzo de cualquier iniciativa en nuestra vida, de comunión en el Señor, comienza con estas palabras de Jesús. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es tu voluntad santa y perfecta. Es tu voluntad buena, agradable y perfecta, como decía Pablo, la que yo quiero vivir en mi vida. No me des el pan, que me lo vas a dar. No me libres de mis enemigos. No es esa la prioridad. ¿La prioridad cuál es? La prioridad, hermanos. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga en la tierra, se haga en mi vida. Que sea tu voluntad en mí la prioridad en mi vida, Señor. Yo oro todas las mañanas, Señor, hágase tu voluntad en esta hora de remar, en nuestras vidas, en las vidas de mis hijos, de mi esposa, de mis hermanos. Yo oro así. Jesús oraba así. Él tenía luchas, había una pugna de voluntades dentro de él, seguramente. Pero él movía en su comunión con el Señor ese propósito en su vida. No olvidaba. Dios no se olvida de nuestro trabajo en el Señor, no se olvida. Pero no es la prioridad en nuestra vida recibir recompensas. La prioridad en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios a cualquier precio, sino al precio mayor que Jesús pagó por ti. De buena voluntad, querido. Porque Él no vino para hacer su voluntad. Él no tenía agenda propia, asuntos propios, autonomía. Aun teniéndola, la perdió. La dejó atrás. Él no vino a salvarse, Él vino a salvarte a ti. En esa cruz. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Cómo demuestras tú que esa libertad está en tu vida? El mayor grado de libertad que un hijo de Dios puede mostrar en su vida es cuando esa libertad le ha librado ¿de qué? De su voluntad. Esa es la verdadera libertad, querido. Que ya no te eliges a ti, a tu voluntad, sino eliges hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cómo demostramos que somos hijos de Dios? Cuando decides no hacer lo que tú quieres y eliges en tu vida hacer la voluntad de Dios en tu vida. Te repito de nuevo, ¿cómo demuestras que eres un hijo de Dios y que eres verdaderamente libre? ¿Haciendo lo que tú quieres? No. ¿Sabes cómo lo demuestras?
eligiendo hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén, hermanos. Yo no elijo, me elijo a mí. Elijo hacer aquel que me llamó. Elijo hacer lo que Él quiere que haga. Y demuestro que soy más libre en el sentido de que no soy esclavo de mi voluntad, sino soy esclavo de aquel que me compró con su sangre. No una libertad que coacciona y condiciona mi vida, sino una libertad que me da libertad para elegir. Y elegirle, y yo le elijo a Él en mi vida. Para que haya libertad verdadera, tienes que tener opción para elegir. Si hay una sola opción, no hay libertad. Si tú vas a un kiosco y compras pasta de dientes y solo te ofrecen una marca, pues eso no es libertad, porque te condicionan a elegir lo único que hay. Pero el Señor no funciona así. Él te liberta, Él pagó en esa cruz por tu libertad, tú que eras cautivo del pecado. Él rompió el poder del pecado en tu vida y te da a elegir. ¿Qué te da a elegir el Señor? ¿Entre el cielo y el infierno? No. ¿Qué te da a elegir el Señor? En hacer tu voluntad o la suya. El Hijo de Dios, el que es libre de verdad, elige no hacer lo que Él quiere. Elige siempre, por siempre y para siempre hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y es ahí donde tu vida y la mía, tú puedes ver el grado de libertad en la que tú estás. Dices, yo no soy esclavo, yo soy libre. ¿Qué voluntad es la que haces? Tienes que preguntarle, ¿la tuya o la de Cristo? Si es la tuya, eres esclavo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El esclavo, dice, no queda en la casa. No tiene voluntad propia, poder en su voluntad para arraigarse en la vid verdadera. Anda siempre deambulando entre la higuera y el infierno. Entre una cosa y otra. Entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El que es verdaderamente libre llevó a la cruz su voluntad. Para que ahora solo la voluntad de Cristo sea su voluntad en su vida. Amén, hermanos. Yo digo amén esta mañana. Amén. La voluntad de Dios no solamente es el que Cristo nos haga libres para hacer su voluntad, sino que la voluntad de Dios es mucho más buena y agradable y perfecta de lo que nosotros creemos. Yo estaba pensando, ¿cómo puedo yo explicarle a mis hermanos qué es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios en sí misma es una cosa abstracta. No puedo decirte lo que es. Ahora, se me ha ocurrido esta mañana una cosa. La voluntad de Dios es como el cauce de un río. El río nace y va transcurriendo su trayectoria por un cauce abierto, sobre el cual las aguas de ese río van recorriendo el trayecto hasta su desembocadura en el océano o en el mar. Mientras el cauce del río contiene el río, no se producen desbordes, inundaciones, excesos, daños. Está contenida ese agua. Y el cauce conduce esas aguas que van en la dirección oportuna para poder regar y dar vida allí donde pasa. La vida del cristiano es lo mismo. La voluntad de Dios es el cauce por donde nuestras vidas deben de ser conducidas, guiadas. Porque fuera del cauce de la voluntad de Dios en nuestra vida, somos como un viento intempestuoso, somos como una tormenta desaforada, que sube el nivel del río y hace estragos, inundaciones, muertes, desastres. Tu voluntad en tus manos es un peligro. Necesita un cauce en nuestra vida. Y ese cauce es la voluntad de Dios.
que tiene los parámetros, encauza nuestra vida. No sé si sé explicar esto. Encauzar significa dar contención a esa experiencia de vida traumática que tenemos a veces, a esa experiencia que tenemos en el Señor. Necesita un cauce, contención, límites. Fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida, nuestro río se convierte en un volcán. ¿Tú has visto lo que hace un volcán cuando comienza a eruptar esos lagos de lava? En la isla de, no es en La Palma, creo que fue en Hierro, el año pasado en España. Un volcán apagado de muchos años se despertó. Como se puede despertar inquietudes a veces en nuestra vida. Y que solo contenidas en ese cauce del río es posible que esas aguas no contaminen, no sean contaminadas y lleguen a buen puerto. Este volcán eruptó, imagínate, esa contención que había dentro de las entrañas de ese volcán. Todos esos siglos apagado, ahora se prendió, inundó la isla de lava por toda. Se ha perdido media isla en el sentido de que ha quedado completamente tapada por la lava. Inútil en muchos años de que haya vida allí. Se llevó casas, haciendas, animales, vehículos, todo, absolutamente todo. ¿A dónde voy? Tu vida fuera del cauce del río de Dios, de ese río que contiene nuestra voluntad, puede implosionar en algún momento. Por eso, fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida, solo somos una cosa: un peligro. Un peligro absoluto. Un peligro de dañarnos a nosotros mismos y dañar a los demás. Necesitamos esa contención constante en nuestra vida. Por eso el hacer la voluntad de Dios nos lleva a morir a nosotros mismos. Lleva a morir este hombre pecador, esta voluntad impregnada muchas veces de conflictos que arrastramos en nuestra vida. Yo no soy psicólogo, pero yo veo que hay personas que después de un tiempo se despierta otra voluntad en ellos apagada. Empiezan a contaminar su propia vida y las vidas de otros. El río salió del cauce y empieza el desastre. Empieza a hacer cosas estúpidas. Empieza a tomar decisiones equivocadas. Pone los ojos donde no debe. Y el desastre. ¿Por qué es buena y agradable y perfecta la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque contiene este hombre. Esta humanidad que tenemos, esta actitud de vida que tenemos a veces, y lleva a morir en su amor, esta voluntad que solo ha traído problemas a nuestra vida. Amén, queridos. Pregunta que te hago esta mañana. ¿Al Hijo de Dios le es lícito hacer lo que quiere? La palabra de Dios dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene. Dice en uno de los textos, Pablo dice: de ninguna cosa me dejaré dominar, y esas cosas no edifican. Yo te pregunto, ¿te es lícito hacer lo que tú quieres? Para el que ha nacido de nuevo, es inentendible que tú elijas hacer lo que tú quieres. Si tú eliges hacer lo que tú quieres, es que no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, dice, conoce a Dios y ama a Dios. El que ha nacido de nuevo no elige su voluntad. Elige hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Podemos hacer lo que queremos? Efectivamente, tú y yo podemos hacer lo que queremos. Porque Dios a libertad nos ha llamado. Y si no hubiera opción más que una, no hay libertad. Tú necesitas poder elegir en tu vida. Adán
pudo elegir entre pecar o no pecar. Porque si no hubiera podido elegir no pecar, no hubiera habido libertad. No porque el Evangelio es libertad, sino porque sin libertad no hay capacidad para poder elegir. Y tú tienes que elegir en tu vida. Dios no te quiere con un yugo con Él. Dios quiere que tú le elijas a Él a pesar de cualquier adversidad que tengas en tu vida. A pesar de cualquier conflicto que tengas que atravesar. Dios quiere que le elijas a Él y elijas que el hacer su voluntad te ha agradado en tu vida. No que después de haber hecho su voluntad desistes de haberlo hecho. Diga, Señor, me equivoqué. No, yo no me he equivocado en hacer su voluntad. Estoy enfrentando ahora dificultades en mi vida. No que menosprecian haber hecho la voluntad, sino que ponen en jaque mi fe y en quién tengo que confiar. No desmoronan lo que Dios me ha permitido ver y hacer, sino que ponen más confianza no en lo que yo hago, sino aquello que Dios está haciendo y que Dios permite. Jesús se encontró con Pablo en el camino de Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dos voluntades se encontraron en el camino. La voluntad de Pablo estaba ciego en su ambición, ciego en su religiosidad, y estaba dispuesto a llevar presos y a la cárcel y al martirio a todos aquellos seguidores del camino. ¿Y se encontró con quién? Con la voluntad de Jesús. Dos voluntades se juntaron en el camino de Damasco. ¿Para qué? Para llevar a Pablo a esa cruz, a morir en su voluntad. Y para que la voluntad del Padre en la vida de Pablo sea y fuese y sea la única voluntad en su vida. Cada uno de nosotros es posible que necesitemos un camino de Damasco en contra de tu voluntad. Aunque tu voluntad sea, agradable y buena y veas que lo que estás haciendo no hace daño a nadie, ¿no? Pero más allá de lo que, de lo benevolente que podemos ser con esas cosas, Dios está mirando lo profundo de tu corazón. Y lo profundo de tu alma es tu voluntad. Es ahí donde más profundamente está arraigado el yo. Porque es el yo el que decide hacer las cosas. Es ahí donde está el centro neurálgico de nuestra vida. Y es ahí donde Dios va a tratar. Y llegó esa experiencia a Pablo en el camino de Damasco. Pablo con una voluntad llena de sí mismo, llena de argumentos, convicciones, de mucha altura, muy elevadas. Un hombre irreprensible según él. Un hombre realmente intachable, impecable. Y su voluntad forjada en esa apariencia de su vida, en esa realidad de su vida. Y se encontró con Jesús. Cuando el Señor, cuando vio la luz y se cayó no sé si era un burro o un caballo, dice que se cayó al suelo. Suponemos que era de un caballo porque Pablo era una persona de elevada prestigio y presencia y no caminaban en burros, caminaban en caballos. Fue a tierra. Y ahí comenzó la experiencia más importante en su vida. Cuando Dios se revela a nuestra vida para tomar tu voluntad, sacarla de tu corazón, no por fuerza, sino por amor, y poner su voluntad en nosotros. Y ahí está toda la experiencia de la vida cristiana. Es robarte tu voluntad, no por fuerza, sino por amor. Que tú desistas voluntariamente de hacer lo que tú quieres. Solo eso es un milagro en sí mismo. Y Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres?
Dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, Pablo. Dura cosa es seguir en tu voluntad, haciendo lo que tú deseas, movido por tus deseos, tus instintos, tu revelación del Evangelio. Porque a veces no son cosas dañinas las que hacemos, sino que son cosas negligentes en nuestra pasividad delante de Dios. Dios viene a mover tu voluntad no solo para tirarte del caballo cuando eres enemigo de Dios, en este caso como Pablo, sino que Dios viene a tirar a la gente del caballo cuando son egoístas que solo piensan en sí mismos. Es el mismo problema. Es el centro de tu voluntad que Dios quiere hacer caer a los pies de Jesús para que te enamores de Él y hagas su voluntad. Y Pedro tuvo esa experiencia milagrosa en su vida. Dios, el Señor, rompió en 1000 pedazos su vida y le dijo, todo lo que has hecho no sirve de nada. No lo digo yo, lo decía Pablo. Todo lo tengo por basura, todo lo tengo por nada, con tal de tu conocimiento, de mi experiencia contigo. Las palabras de Pablo de Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿De dónde sacaba Pablo esas cosas? Si él era un hombre hecho a sí mismo, lleno de prestigio, honrado por sus hermanos. ¿Por qué morir después de haber alcanzado la gloria en este mundo? Porque encontró la voluntad de Dios. Dijo, todo lo que he hecho no sirve de nada. Todo esto lo tengo por basura, nada de lo que hay en mi vida como logro, como éxito, sirve de algo ahora habiendo conocido tu voluntad. Qué hermoso es que Dios pueda cambiar nuestras vidas así. Amén, hermanos. Que Él ponga su voluntad en nosotros y que nosotros de buena voluntad queremos hacer su voluntad. Digo, Señor, aquí me tienes. Este perro, que soy como un perro, este bandido. Me has elegido. ¿Cómo te ha elegido a ti? Para mostrar las grandezas de tu amor y tu misericordia. Y para privilegiar en nuestra vida que el hacer tu voluntad sea el todo en mi vida. Esta era la vida de Pablo. Esta es la vida de todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que no ven como pérdida la ganancia de haber perdido su voluntad, sino que lo ven como ganancia en su vida. Aleluya. Ese es el evangelio de las contradicciones aparentes que a veces tiene el evangelio. El que es débil es fuerte, la contradicción en sí misma. Aquel que siendo pobre enriqueció a muchos. Vamos de un lado del razonamiento humano a la gloriosa experiencia del evangelio. ¿Qué eres tú? Nada. Pero lo que soy lo soy en Cristo. Y eso es más que ninguna otra cosa de esta vida. Terminamos leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Quizás este texto de Pablo sea el epíteto que en su lápida hubiera querido escribir. Quizás es el lema con el que quiso ser recordado. Son las palabras que nacen de un corazón conquistado, no rehén de las circunstancias. Yo no soy rehén de Cristo. Soy un agraciado de Cristo. No me considero rehén porque hago la voluntad de Dios, sino al contrario, un privilegiado. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo digo, pero ¿quién ha dicho esto? ¿Quién dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Es incomprensible. Dicho por alguien que fue el hombre, o uno de los hombres, que más sufrió persecución, calumnias, peligros de muerte, peligros de naufragio, peligros con los hermanos, ladrones, todo tipo de asechanzas. Quisieron matarlo infinidad de veces. Incluso hay un texto en Hechos de los Apóstoles donde él recibe una paliza tan grande que los hermanos van allí a cubrirlo a socorrerlo. Y algunos escritores indican que Pablo murió allí y fue resucitado. Un hombre que hizo no del sufrimiento una bandera en su vida, sino que soportó con dignidad las adversidades y las dificultades en las que su vida y el Evangelio le llevó a vivir. ¿Quién puede decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Lo puede decir alguien que ha sido conquistado por el corazón de Dios. Alguien que pone como cosa más importante en su vida el vituperio de Cristo, que las aflicciones vanas y terrenales. Quizá no fue tan bueno para Pablo, pero de los sufrimientos de Pablo, de su experiencia personal en su vida, de cómo él nos muestra no cómo es la voluntad de Dios, sino de cómo se debe de vivir en las adversidades y en las dificultades. Muestra un corazón rendido, quebrantado. Un corazón que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Quizá no fue tan bueno para Pablo, pero sí para todos nosotros, que de sus experiencias escritas aquí en la Biblia, hoy puede edificar nuestra fe. Puede mover nuestra fe a que tú y yo podamos confiar plenamente en la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. He aquí las palabras de este hombre transformado, sufrido como ninguno, pero que no reniega de ninguna manera de haber hecho la voluntad de Dios. Por eso dice, tu voluntad, Señor, es buena. ¿Cómo va a ser buena? Agradable, encima, y perfecta. ¿Qué perfección puede haber en la muerte? ¿Qué perfección puede haber despedido a José estos días? ¿Qué agradable hay en eso? ¿Qué bueno puede ser eso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por encima de todas esas cosas que no logramos comprender en nuestra vida, está el amor de Dios, que es el que ha conquistado las vidas de las personas y el que hace posible que el hacer su voluntad en nuestra vida sea el agrado de nuestra vida. Amén, hermanos. Muchos dicen, yo quiero ir al cielo. Digo, no tienes que recorrer mucho camino. No tienes que ir para arriba. Hay un cielo arriba y hay un cielo aquí. El cielo aquí lo encuentras cuando tú encuentras la voluntad de Dios en tu vida. Ese es el cielo para nosotros de aquí abajo. Quizás no tenga un parecido absoluto con la allí arriba, pero sí manifiesta que aquel que es el Señor, que es el dueño de todo, aquel que es el Padre que está entre nosotros, es aquel que la hace posible todas las cosas. Y hace posible que el hacer su voluntad en nuestra vida sea el todo. Mi cielo, Señor, eres tú. Y es hacer tu voluntad lo que agrada en mi vida. Voy a sufrir, sin duda, pero tú vas a estar ahí conmigo. Vamos a sufrir la pérdida de nuestros hermanos momentáneos, sin duda vamos a sufrirla.
Mañana puedo partir yo, puedes hacerlo tú. Y dejarás un hueco, un vacío, seguramente, que Dios se va a encargar luego de llenar con su presencia, de sustituir con sus amados para que pueda cubrir esa falencia que queda ahí. Pero nunca renegar, nunca retroceder, nunca desistir en tu vida de que hacer la voluntad de Dios de buena voluntad es el propósito que tenemos en nuestra vida.